Buenos días, esta es mi novena presentación exponiendo los aspectos prácticos de la doctrina de lo uno y lo múltiple. Bienvenidos. Aquí nos vamos a preguntar si está realmente el ser humano dotado de raciocinio. Primero vamos a tratar de definir lo que es la palabra racional. Es el uso de la razón, o sea, se supone que en el pensar tenemos una capacidad innata de ser racionales. Aunque se admita que el ser humano es un animal, siempre se le pone racional y es el único en su género. Ahora, esto trae problemas. Ciencia es la generalización, es llevar un análisis hasta que pueda fragmentarse de dónde empezó, dónde termina. Entonces es como la teoría del Big Bang. Un evento único no se puede hacer en generalización ninguna y por lo tanto no es una teoría científica. Entonces suponer que el ser humano es un animal único en su género no es científico. Tenemos que ver de dónde se sacó la idea de que es un animal racional, o sea, de dónde saca el hombre su racionalidad para saber, para compararlo, para tener un método de comparación, para poder medirlo con el resto de los animales. No podemos aceptar cosas únicas, de cosas únicas no puede haber teoría ninguna. Casi cada tribu, dice Mario Pei, se toma ellos como el nombre de la tribu es los pensantes, los que sí pensamos, los que hablan, y los demás son seres no pensantes. La razón y la racionalidad están muy escatimadas en la especie humana. Cada tribu se considera a sí misma como la racional y los demás son los irracionales. Entonces tenemos que empezar a desglosar el término. Así que el raciocinio sería el uso de la razón para actuar. Nos falta mucho todavía para definir razón, pero se toma en general que es una facultad del alma dada por Dios exclusivamente al hombre. En el fresco de Miguel Ángel, Dios toca al hombre y con eso le transfiere el uso de la razón. Tenemos que empezar a bajarnos del pedestal en que nosotros mismos nos hemos subido. Muchas veces el ser humano actúa en forma tan terrible y tan cruel que ni un animal lo haría. Entonces tenemos que ver de dónde procede nuestra particularidad, que no puede ser una excepción. Tenemos que seguir siendo instintivos, aunque nos hemos convencido de que somos muy distintos de los animales. Muchas de las cosas que más admiramos en el ser humano están más acusadas en el animal, aunque también muchas cosas que despreciamos del ser humano también los presentan los animales. Pero yo creo que ellos tienen siempre una razón para hacer las cosas, mientras que precisamente hablando del hombre, nosotros no tenemos razones para hacer las cosas. Nos hemos convencido que somos animales racionales, pero no, todo lo que vemos es totalmente irracional. La Primera y Segunda Guerra Mundial del siglo XX, en la mitad del siglo, en ese lapso, suicidó a Europa. Y pronto Europa no va a existir debido a todas esas irracionalidades de los europeos, que se supone son la raza más inteligente del planeta. Acabo de decir que el animal tiene una razón para hacer las cosas, pero la razón que tiene el animal para hacer las cosas no depende de él como individuo, sino de la especie. Los hábitos exitosos se heredan, los hábitos nocivos se extinguen. Entonces él nomás está siguiendo el instinto, la cadena de automatismos. Esa es su razón. Hay una diferencia enorme entre el hombre y los animales. Algo pasó en el hombre que nos sacó del camino, nos sacó del carril. Miren, en el animal la selección natural es muy delicada. O sea, no permite que ninguna especie se extralimite, porque el momento en que se extralimita, ahí se acaba su sustento y empiezan a bajar sus números. Entonces de repente
el hombre empezó a producir su propio alimento y eso lo sacó de la selección natural. La selección natural no hubiera dejado a un animal tan peligroso vivir tanto, dice David Barash, porque el animal está perfectamente adaptado a su entorno, sus programas instintivos controlan su conducta, mientras que en el hombre no, ya somos una especie sin selección natural y entonces somos muy peligrosos. Tenemos que entender de qué depende nuestra, entre paréntesis, inteligencia, nuestro aparente raciocinio. La memoria absoluta nos puede hacer muchas cosas, nos puede hacer muchas cosas, nos provee de muchas cosas la memoria absoluta, y la tecnología se debe a la memoria absoluta sin que eso implique razonamiento. Dice Baraj, el Homo sapiens es un animal ajeno a su mundo. Estamos explotando el mundo de una manera nunca antes vista. La tecnología nos ha dado de la noche a la mañana las herramientas necesarias para destruir la Tierra, sin que la evolución nos haya dotado de mecanismos inhibidores. A medida que vivimos más hacinados en una proximidad antinatural, disminuye el valor del individuo. Eso es lo malo. O sea, tenemos que encontrar qué es lo que nos une a los animales y qué es lo que nos hizo diferente, porque una explicación de que somos somos un animal racional, pero la razón nada más se da a nosotros, no es explicación científica. Tenemos que encontrar una generalización de dónde salió la famosa inteligencia del hombre y que también se presenta en los animales. Y tengo una sugestión única: es la memoria absoluta la que nos ha dado una apariencia de pensamiento cuando que no existe eso. Antes de seguir adelante, debo advertir al lector que la explicación que vamos a dar es la filosofía, pero hay dos filosofías. Una que se enseñó en la academia y que recibió la doctrina de lo único y lo múltiple, que viene de Tales y que Parménides llevó a Atenas, y que estudia la dialéctica, o sea, los pasos intermedios de lo que les enseñaron que el mundo no existe, cuáles son los pasos intermedios, mientras que un exalumno de la academia, Aristóteles, enseñó también dialéctica, pero era inventar discusiones con la mira a probar algo. Esto sería más bien un sofista, pero Aristóteles no se consideraba a sí mismo un sofista. Y qué cosa tan rara, Aristóteles hizo el órgano, o sea, el tratado de lógica, y sin embargo no entendía la lógica en que se basaba los preceptos de la academia. Dice él, mientras que desde el punto de vista lógico los argumentos guardan un impecable orden, desde el punto de vista práctico lo que ellos sostienen es una verdadera insensatez. Tengo que analizar esta frase de Aristóteles. Miren, García Morente dice que para Platón el método de la filosofía, o sea, el método que encontramos después de haberlo buscado intencionalmente, es la dialéctica. Pues no es cierto, discúlpeme García Morente, pero en Platón lo que se ve que dice Sócrates es que nos enseñaron algo y que la dialéctica es encontrar los pasos intermedios. No se trata de buscar algo intencionalmente. Entonces a Aristóteles se les escapa porque dice, bueno, está bien, desde el punto de vista lógico los argumentos guardan un impecable orden, pero desde el punto de vista práctico, o sea, lo que él quiere, lo que él desearía que fuera, lo que sostienen es una verdadera insensatez. O sea, yo creo que la filosofía no tiene por qué gustarnos o no gustarnos, es igual que lo que concluyó Newton. Bueno, pues al haber encontrado algo que se transmite a través del vacío, es una cosa que cualquier filósofo o cualquier gente práctica rechazaría, pero pues si así es el mundo, pues así es el mundo. Lo mismo dijo Sócrates, si así es el mundo, más va de ajustarnos y no andar buscando que concluir cosas que nos gusten nomás porque nos gusten. Ahora bien, sin decir cuál de las dos escuelas está correcta, tenemos que distinguir quién pertenece a cuál escuela. Simplemente vamos a dar la explicación que se originó con Sócrates,
que siguió con San Agustín y que después se expuso por John Locke y David Hume. Esa es la explicación, y después se volvió a continuar con Bergson. Sin embargo, en el intermedio hubo gente que no perteneció a la misma corriente, y esa gente es Kant. Nomás imagínense lo que dice: no llamaré a lo mío un órgano. La palabra órgano es instrumento. Aristóteles la usó como decir: este es el instrumento del pensar, su órgano de la lógica. Ni un canon. Canon son reglas. Entonces, para conocer las reglas hay que conocer las leyes. Y él dijo: yo no pretendo dar reglas. Ni propedéutica. La propedéutica son las enseñanzas básicas de una teoría, sino crítica. Eso es aún peor. La palabra crítica viene de juicio. Y notamos inmediatamente que Kant dice, es aristotélico. Platón hizo uso de la palabra idea y con ella entendía algo que excede por mucho los conceptos del entendimiento de que se ocupó Aristóteles, puesto que en la experiencia nunca se halla nada congruente con esas ideas. Eso no es cierto. Ya dijimos que Locke identificó los arquetipos con las percepciones, por lo tanto las percepciones tienen las cualidades de los arquetipos. Y sigue diciendo Kant: yo no voy a meterme en investigaciones literarias. No es exactamente una investigación literaria, sino filosófica, para entender el sentido que este filósofo tan famoso daba a esta palabra. Kant armó un gran embrollo, porque primeramente él se basó en Hume, y Hume sí era loquista, o sea, sí seguía a Locke, a pesar de que él trató de separarse, pero sí siguió a las ideas de Locke. Entonces, en Kant vemos muchas cosas de Locke totalmente torcidas. ¿Por qué torcidas? Porque él dijo una nueva ciencia. Él era tan presumido que dijo: yo voy a inventar la ciencia. Lo mismo que dijo Aristóteles: no, nada de que conocimientos raros, yo voy a inventar todo de nuevo otra vez. Entonces dijo Kant: para hacer una nueva ciencia necesitamos nuevas palabras, y se pasa en palabras. Locke no más imagínense la finura, la fineza de Locke. Locke le metió el platonismo a la gente sin que se diera cuenta que era de Platón, sin mencionar siquiera a Platón. Con la misma palabra, ideas del eidos de Platón, se las metió como las ideas de la época de inglesa de entonces, y hizo un desmadre. Pero no necesito inventar ni una sola palabra nueva. Sin embargo, Kant sí, a las ideas innatas de Locke, y que después se convierten en Hume, las llamó a priorísticas, y a las ideas adquiridas las llamó a posteriori. O sea, vean cómo las mismas cosas las revuelve, pero en el fondo las ideas innatas a priorísticas son de Dios. O sea, porque no tiene ningún fundamento, no tiene ningún contacto con los seres humanos ni con los objetos. Entonces es el pensamiento de Dios lo que él está tratando de explicar. No niego que Kant tiene algunas cosas buenas, pero la orientación está mal. Por ejemplo, tienen buenos artículos sobre el espacio y el tiempo, los mismos artículos que tenía Locke, nomás que Locke decía que eran inexistentes las series infinitas, y por lo tanto se creaban en el eidos. Ahí estaban las series finitas. En cambio, Kant simplemente se atreve a decir que si en el hombre el espacio y tiempo no son nada, o sea, eran cualidades del alma. Otra vez se va a Santo Tomás. Pero ¿por qué no ponemos a prueba las dos doctrinas? O sea, una teoría de que el alma existe y otra teoría de que el recuerdo es indeleble, o sea, la de Locke y la de Kant. ¿Por qué no las ponemos a prueba? Miren, la gente a veces haya casos donde ya se tiene uno que decidir por una teoría. Dice Mario Pei, o sea, el experto en lenguaje:
El reconocimiento del niño al lenguaje hablado va de 3 palabras al final del primer año a más de 200 al final del segundo año. Es obvio, dice Mario Pei, y él debe saberlo porque es un experto, realmente es un erudito, que el niño solo imita los sonidos que oye. Eso es verdad, solo imita los sonidos que oye. Pero si todo lo que se precisa en el lenguaje es un proceso de imitación, ¿por qué los monos antropoides, que son más similares a nosotros, no les ganan a las aves en imitar nuestro lenguaje? ¿Por qué los perros y los gatos, que han convivido con nosotros por miles de años, no han aprendido a hablar como nosotros lo hacemos? Aquí está la pregunta crucial. Vamos a ver si la podemos resolver. Mario Pei, una gente muy culta, se pregunta, ok, el niño, aquí vemos una niña de 1 año, imita, tiene 3 palabras al año y 200 al segundo año, pero lo que le falta decir a Mario Pei es que aún le queda de aquí hasta que la niña viva a los 90 años o más, va a ir aprendiendo el lenguaje, y cada vez el lenguaje le va a mostrar otros aspectos. O sea, el niño imita, pero también tiene reglas. Entonces, las reglas gramaticales que aprende es lo que va a expandir su vocabulario y va a expandir además su comprensión de la misma palabra. En cambio, el perico también imita, pero el perico no tiene un lenguaje. En las dos seres, o sea, en el perico y en la niña, vemos que la única diferencia es el lenguaje en uno y a falta el lenguaje en el otro, no la capacidad de imitación. Miren, este es un sinsonte, pero fíjense su nombre científico, Mimus polyglotus, o sea, mimo que habla varios idiomas. El sinsonte es un ave muy de aspecto muy ordinario. Entonces, durante el cortejo, él no confía en lo que confía el ave del paraíso, en los aspectos visuales, sino que durante el cortejo el sinsonte confía en su voz. Entonces, desde hace millones de años, el sinsonte se ha especializado en cantar. Y recuerden que los cantos son, dice Darwin, que en la Patagonia las aves no cantan, en Inglaterra todas cantan. Hay mucha imitación. ¿Y por qué puede el sinsonte imitar a otros pájaros? Porque tiene memoria absoluta. Lo que no tiene el sinsonte es el lenguaje. No puede construir melodías como la puede construir la ballena. El sinsonte tiene memoria absoluta e imita a cualquier cosa. Y además una cosa, tiene órganos vocales adecuados para imitar y entrenados para imitar durante miles de generaciones, millones de generaciones. Durante las épocas de apareamiento, él está cantando canciones para poder que la hembra sea atraída hacia él. En cambio, el orangután o el chimpancé, aunque son más parecidos a nosotros, no logran la caja vocal en la posición adecuada para imitarnos. Ellos, aunque tengan memoria absoluta, no pueden imitarnos. Ok, yo convengo con Mario Pei. La niña está imitando, pero hay una diferencia entre el ave que imita y la niña. ¿Por qué la niña no puede imitar a un sinsonte? Porque no tiene la caja de vocal para hacerlo. Entonces la imitación no puede llegar a eso. No puede fabricar una voz de sinsonte. Puede escucharla, puede grabarla y tratará alguna vez de tocarla o imitarla en algún lado, pero la doctrina está bien centrada. Dice John Locke, todo lo que está en la mente son ideas y cada idea es una percepción. Toda percepción ha sido alguna vez una percepción efectiva, y si no ha sido alguna vez una percepción efectiva, no estará en la mente. O sea, tenemos con el ave, el perico y la niña una similitud, la memoria. Tanto la niña imita como el perico imita,
pero el perico imita dentro de los automatismos. Cuando el sinsonte canta es cuando está en el cortejo, entonces imita por la memoria absoluta, imita todo lo que él ha oído. Las aves aprenden a imitar a otras aves, entonces para poderse hacer de la hembra, de la preferencia de la hembra, el sinsonte imita a otras aves, y entre más exótica su imitación, más seguramente será aceptado por la hembra, porque ella evalúa este gesto. Sin embargo, la niña no nada más imita a sus papás en el primero y el segundo año, va a empezar a desarrollar el lenguaje, y a partir del lenguaje va a construir las asociaciones y los procesos y los recuerdos de discusiones previas, y a recuerdo de una discusión previa se le agrega otra y otra y otra más, hasta que al fin la niña, con base al recuerdo, o sea la memoria que tiene, pueda entender conceptos abstractos. Miren, básicamente la niña y el perico son iguales, o sea, no estamos diciendo que la niña tiene raciocinio y el perico es irracional, no, lo que estamos diciendo es que en la base del pensamiento de la niña está la memoria absoluta. La memoria absoluta en el perico o en el sinsonte, se ve mejor, puede llegar a imitación en base de automatismos, pero en el humano la memoria absoluta va pegando, el lenguaje va pegando memoria sobre memoria sobre memoria sobre memoria. ¿Se acuerdan de aquel diálogo de Menón, donde Menón le dice a Sócrates: a ver, Sócrates, a ver, está bien, yo he oído que tú sostienes que pensar es nada más acordarse, a ver, explícamelo. Y luego le dice Sócrates: eres muy listo, Menón, porque si yo pudiera explicarte a ti algo de lo que nunca has oído, yo solo me contradeciría. Entonces, primero hay que plantar las bases, o sea, las discusiones socráticas, los diálogos platónicos son sentar una base, y luego al día siguiente o a los varios días otro pedacito y otro pedacito y otro pedacito. Nunca hay lógica en los argumentos, no existe ninguna capacidad lógica para entenderlos, simplemente existe memoria, y cuando de repente un argumento que oímos, que leímos o que leemos y oímos, nos parece que se puede generalizar, entonces cuando decimos: entonces este argumento es lógico, pero si nunca lo hemos escuchado antes, no lo vamos a entender. La lógica es una construcción de recuerdos. Nuestra lógica no es función del alma que se da cuenta de algo o que tiene raciocinio, sino que es una capacidad de asociación que se desarrolla en nosotros debido a nuestras percepciones que hemos tenido y que están ahí. La lógica es como hacerle caso a los ecos de algo y entenderle. Por ejemplo, mira, este muchacho está sosteniendo una idea de libros. Así como le podemos meter a un diálogo platónico al muchacho y al fin hacerlo entender la teoría de lo uno y lo múltiple, o que más o menos le acuerde muchas cosas de la teoría de lo uno y lo múltiple, también le podemos meter relatividad, sin decir o sostener que la relatividad es cierta o que la teoría de lo único o lo múltiple es cierto. Simplemente, si le metemos una ecuación, o sea, si él es capaz de seguir el razonamiento en ecuaciones, porque la teoría de la relatividad es matemática, si él es capaz de seguir los razonamientos matemáticos, entonces quedará convencido de la relatividad. Si no es capaz de seguir los razonamientos matemáticos, pues lo único que podrá él basarse será en la fama de Einstein o en alguna otra cosa, porque él no puede seguir los razonamientos. Lo mismo pasa con la teoría de lo uno y lo múltiple. Si no tenemos la teoría, todas las bases, no podemos nunca llegar a generalizarla. Si a ustedes se les hacen muy pesados los diálogos platónicos, pues entonces vean la serie Two and a Half Men.
dice lo mismo, exactamente lo mismo. Sócrates dice, pensar es acordarse, es un diálogo que tiene el alma para consigo misma y se acuerda o se habla de lo que se acuerda, porque no podría hablarse de lo que no se acuerda, o sea, de lo que ha conocido, de eso se habla. En Two and a Half Men vemos que Charlie, en uno de los pocos accesos lúcidos que tiene, porque es un ebrio consuetudinario, va a hablar con su sobrino para darle una plática acerca de lo que es la vida, y le dice que la vida representa muchas responsabilidades, tiene uno que trabajar mucho para poder obtener lo que uno quiere, ya sean estas pizzas, la comida, las hamburguesas, etcétera. Y cuando Charlie se va, él cree que ya tuvo una plática significativa con Jack, el sobrino. Y Jack dice, no, lo único que oí es bla 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 bla, pizza, bla 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 bla, hamburguesa, bla 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 bla, comida. O sea, básicamente lo que une al animal y al humano es la memoria. O sea, es pura memoria. La niña de 2 años aumenta su vocabulario de, digamos, 2 o 3 palabras al primer año a 200 en el primero, pero lo va a seguir aumentando cada vez más. O sea, vemos ahí que Jack, a los 14, 15 que tiene ahí en esta foto, todavía no entiende bien lo que hablan los adultos, todavía tiene que meterse, él está acostumbrado a las discusiones de adolescentes, y una discusión seria todavía no la puede captar. O sea, nos hablamos de lo que sabemos, porque no es posible hablarnos de lo que no sabemos. Pero Jack podrá llegar a ser una gente muy inteligente, aún le quedan muchos años de aprendizaje. Desgraciadamente, si pensar es recordar, entonces el pensamiento depende mucho de la educación, y tan largo como alcanza nuestra educación, hasta ahí va a llegar nuestro pensamiento. No somos seres con una alma, nada más recordamos, es lo único, recordamos. Si tenemos muy pocos recuerdos, pues tenemos muy pocas asociaciones y no recordamos nada. Nuestra alma no da para más, entre paréntesis la palabra alma, no da para más. Lo que nos meten es lo que tenemos. Si nos meten porquerías, tenemos porquerías. Si nos meten cosas bonitas, tenemos cosas bonitas. Dice Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Las circunstancias son los recuerdos. Es lo mismo que decía Descartes, yo soy quien me acuerdo de mí. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. O sea, si no salvo mis recuerdos, como diría Descartes, pues no me garantiza mi existencia. Es el recuerdo de mí mismo el que me garantiza mi propia existencia. Decía Descartes que el hecho de poder pensar era lo más seguro en su filosofía. La circunstancia es el mundo en que cada uno se halla inmerso, o sea, son los recuerdos. Nuestro yo se va formando en su encuentro con el mundo, así dice Ortega y Gasset. El mundo no es una realidad independiente, estamos hablando de nuestro mundo. El mundo es lo que yo advierto y todo aquello de lo que me ocupo. O sea, el mundo nada más son mis pensamientos. Una niña de 1 año imita, el perico imita, pero a partir de 1 año imitando, porque tiene memoria absoluta, se va expandiendo su horizonte. A medida que avanza, las cosas significan más cosas, los recuerdos implican más recuerdos, más asociaciones. En cambio, un perico no tiene ningún lenguaje, simplemente imita. La asociación es muy cortita e imita una melodía que oyó porque tiene una memoria absoluta. Entonces el perico imita, pero tiene que la percepción tiene que ser metida dentro de los programas automáticos. O sea, el perico imita, pero no puede hablar como nosotros, no tiene lenguaje. Depende su imitación de los programas automáticos, y sin embargo es perfecta la imitación. En cambio, en el humano, como el mundo externo no existe, vamos a asocie elementos a la palabra. El humano no nace, como dice
Kant, ya sabiéndolo todo, nomás que está un poquito confundido. No, el humano va aprendiendo a meter una asociación a otra asociación, y ahora las palabras van aumentando en complejidad y va aumentando uno en recuerdos, y ese proceso nunca se termina. Si pensar es hablar, tal como decía Sócrates, entonces no podemos suponer que los apaches tuvieran el mismo pensamiento que los europeos. Definitivamente los europeos tenían un léxico mucho más extenso y por lo tanto podían pensar más en el aspecto intelectual que un apache. Los apaches eran de la tribu más retrasadas de América. Yo creo que nadie en el mundo se topó con alguien tan retrasado como los apaches. Los iroquíes en el norte usaban lenguaje de señas y necesitaban 2 manos para hablar su lenguaje de señas. El apache nada más necesitaba 1. Entonces, si su lenguaje de señas estaba tan atrasado, y Mario Pei dice que entre los lenguajes de señas y el lenguaje hablado tuvo que haber perdido una diferencia de 1.000.000 de años, entonces podemos darnos cuenta que el lenguaje de señas del apache y el lenguaje de conceptos del apache es mucho más retrasado. Decían los contemporáneos que el apache era lo más cercano a una bestia, a un tigre. No se podía esperar piedad de él, porque igual daba lo mismo que estuviera enojado o que estuviera contento, era igual de descuartizador. De todas maneras, sus conceptos estaban minimizados. Es un poquito arriba de los monos antropoides. Los apaches es una lección práctica de vida, o sea, no necesitamos meternos en los diálogos socráticos para ver lo que representa. El apache era tan inhumano. Bueno, es que la humanidad es una noción aprendida con los niños y las mujeres, tan inhumano como lo es un tigre o un chacal o una hiena cuando agarra a la cría de otra especie. O sea, el apache se comportaba con los colonos mexicanos como si se tratara de otra especie, la cual puede descuartizar, devorar, porque eran antropófagos, y hacer lo que sea, y sin tener el más mínimo remordimiento. Pero ¿por qué va a tener ningún remordimiento? Ellos se comportan exactamente como una bestia. Entonces las bestias no tienen remordimiento. Los remordimientos y las nociones humanas son cosas aprendidas. Dice Samuel Johnston, el lenguaje es el vestido de los pensamientos. No, aquí diferimos. El lenguaje son los pensamientos. El pensar y recordar, dice Sócrates, y a medida que pensamos y que agregamos un pensamiento sobre otro, una asociación sobre otra, empezamos a adquirir conceptos, nociones de ética, de estética, de cosas de que nos hablamos a nosotros mismos. Si no nos hablamos a nosotros mismos de nada más que de idioteces, pues eso es lo que somos. Entonces, una vez oí yo que alguien comparaba a un rapero moderno, no sé cuál, con Shakespeare. Decía que si midiéramos una obra de Shakespeare, digamos, con el número de palabras, una obra de extensión similar, y las varias obras de los raperos con extensiones similares al número de palabras, entonces resulta que los raperos le ganaban en palabras distintas a Shakespeare. Pero eso no es lo único que importa. Shakespeare tenía prosa, los raperos no tienen nada, nomás balbucean. O sea, eso no es un lenguaje. O sea, no quiere decir que aumentando el número de palabras aumentemos los pensamientos. Es la abstracción en que se usan el orden de las palabras la que eleva los pensamientos. El mejor ejemplo es Locke. Recordemos, metió la teoría de lo uno y lo múltiple de la teoría de las ideas sin siquiera mencionar a Platón. De repente, metiendo a Dios, metió toda la teoría de las ideas. Y para darnos cuenta de que el lenguaje es el pensar,
tenemos un ejemplo muy bonito en Helen Keller y Anne Sullivan, su maestra. Anne Sullivan, Helen Keller quedó ciega, sorda y por lo tanto no hablaba a los 2 años, antes de los 2 años, entonces su mundo se cerró. Y vean lo que escribe cuando ya Anne Sullivan le mete conceptos por medio del lenguaje dactilológico. Entonces dice ella: pienso en los inconmensurables contrastes que había entre las 2 vidas que tuve antes y después del encuentro con mi maestra. Antes de aprender el lenguaje yo era como un animal, y me acuerdo de esas épocas en que veía las cosas como se acordaría de ellas un animal. Todo eran empujones, golpes, sensaciones de hambre, frío, gritos. Pero el lenguaje me convirtió en un ser humano. Imágenes aladas vienen a mi mente al conjuro de las palabras. Sin lenguaje no se es un ser humano. Dice ella, cada palabra evocaba un objeto y el recuerdo aparecía con ella. Eso es lo que hace el lenguaje, aumentar las asociaciones. Dice Helen: después de perder la vista y el oído, con aterradora rapidez pasé la luz a las tinieblas. El viento dejó de tener voz y el silencio se adueñó de mi mente. Una mental desolación me dominó. Los objetos que tocaba eran cosas borrosas y ninguna cosa era parte de otra ni despertaba ningún significado. No había palabras para describir mis emociones, o más bien no había emociones, solo reacciones, gritos, enojos. No poseía sentido del tiempo y todo era carencia. Así deben estar los animales, así deben estar los apaches. Cierta vez Anne, su maestra, puso mi mano bajo un surtidor de agua y en la otra mano deletreó la palabra agua. Poco a poco se despertó en mí un recuerdo vago, algo que yacía en el fondo de mi alma olvidado. Es una asociación hecha por el lenguaje. Estallé de felicidad. Descubrí que cada cosa tenía un nombre y que cada nombre engendraba un pensamiento, una asociación. Al regresar a casa, cada objeto que tocaba y me deletreaban su nombre parecía cobrar vida propia, o sea, parecía rodearse de asociaciones. Cada palabra nueva hacía revivir una imagen que alguna experiencia anterior había grabado en mi cerebro, pero que yo no recordaba. Poco a poco, al aumentar mi vocabulario, las preguntas que hacía y las respuestas que Anne deletreaba en mi mano fueron poblando mi soledad. Antes de aprender un lenguaje yo no sabía que sabía, o que viviese, o que actuase, o desease. Tampoco el animal sabe eso, nomás sigue el programa. No tenía voluntad ni intelecto. No nos metamos en problemas con lo que es la voluntad o el intelecto. Simplemente no tenía memoria, asociaciones. Eran llevadas a las cosas por un ímpetu ciego y animal. Ahora la vida está plena de significados. Las palabras y las imágenes acuden presurosas a la punta de mis dedos. Ella es, como dijimos, ciega, sorda, entonces depende del lenguaje dactilológico para comunicarse. Son ideas que pasan muy rápidamente sobre el horizonte mental, formadas y coloreadas por la fantasía y mis memorias. Al hablar surgen de mi mente pensamientos felices que quizá hubiesen inútilmente luchado por escapar de mis dedos. Sin algún tipo de lenguaje no se es un ser humano. O sea, vean lo que hace el lenguaje. A una persona o a un ser como un animal que puede aprender un lenguaje, se le abren las asociaciones, porque el lenguaje trae las asociaciones con ella, pero no nace uno con eso, uno le nace imitando y poco a poco va enriqueciendo los significados y las asociaciones. En este párrafo fijémonos cómo se entrelaza la experiencia, o sea, Helen Keller, con la teoría de Locke y la teoría de Hume. Dice, el horizonte mental está poblado por imágenes formadas y coloreadas por la fantasía y mis memorias. Acuérdense que Locke decía imágenes de la memoria simples y de la reflexión simples. Ahora, la otra reflexión, Hume las llama imágenes fantásticas, pero son las mismas ideas simples y mis memorias, o sea, ideas que uno hace, concepciones que no son percepciones, pero que equivalen a una percepción. Esas son imágenes simples de la fantasía y las memorias, o sea, las percepciones efectivas.
Mark Twain, un escritor que conoció a Helen Keller, nos refiere una anécdota cuando estuvo en su casa. Mientras caminaba sola por el corredor externo junto al barandal, la señorita Keller, posiblemente hablando para consigo misma, movía sus dedos golpeando sus palmas. Acuérdense que su lenguaje era dactilológico y me parecía que era como si estuviera sujetando unos pajarillos que debatían sus alas en sus manos. Ella estaba hablando para consigo misma, trayendo las asociaciones, trayendo el lenguaje. El lenguaje es un instrumento que evoluciona en cada persona, o sea, es pulir y pulir el lenguaje hasta que al fin se le va dotando de más y más y más significados y más complejos. Vean el león, o sea, no ve a la gente que está arriba del carro y no lo reconoce como comida, aunque la guía le ponga comida para que se trepe y asuste a sus viajeros. Pero lo que pasa es que el mundo es interno, la percepción es un recuerdo, y si no hay recuerdo no hay percepción. Pues lo mismo pasa con el lenguaje. A medida que le vamos metiendo más y más lenguaje, más y más sintaxis y más información, el lenguaje se pule, se mejora, se evoluciona. No es lo mismo decir que el Apache tiene alma a comparar al Apache con Shakespeare, por ejemplo. Ahora bien, Mario Pei nos dice, ¿por qué los perros y los gatos que han estado con nosotros no han aprendido nuestro lenguaje? Ya lo dijimos, los perros nada más tienen sus recuerdos, si no hay recuerdo no hay percepción, ellos no pueden traducir lo que hacemos, no pueden interpretar cómo le hacemos, pero sin embargo, a ciertos simios sí se les ha enseñado un lenguaje. Por pura casualidad, o sea, el lenguaje Ameslan, que son las palabras formadas por American Sign Language, o sea, el lenguaje americano de signos, se les ha enseñado a los monos que son adoptados por una familia desde recién nacidos, y esos monos pueden aprender a expresarse. También que incluso sordomudos que ya dominan Ameslan, pueden de repente empezar a hablar con los simios, y de repente uno dijo, de repente se me olvidó que estaba hablando con un animal de otra especie, de también que nos estábamos comunicando. Sí se le puede enseñar un lenguaje al animal, pero tiene que metérsele recuerdos, porque la percepción es un recuerdo, y el gato y el perro no tienen recuerdos de qué es lo que nosotros estamos hablando. Es como, por ejemplo, si nosotros conociéramos una lengua extranjera, vamos a suponer que quisiéramos hablar inglés. Al principio no entendemos nada, pero poco a poquito, a medida que vamos entendiendo una palabra, a otra palabra, estamos uniendo nuestros propios recuerdos y de repente ya podemos hablar inglés. Así que vemos que entre un perico, un loro, o un animal y un hombre, lo único que hay idéntico y lo que es el recuerdo. Una vez que se tiene el recuerdo, la cadena de automatismos hace que el animal tenga una memoria absoluta, pero ligada al automatismo. El genio idiota tenga una memoria absoluta con una perspectiva muy estrecha, y la persona normal tiene un recuerdo controlado, es capaz de salirse los automatismos. ¿Y qué es lo que lo hace salirse de los automatismos? El lenguaje. No necesitamos postular la existencia de un alma para saber o para poder explicar cuál es la diferencia entre un Apache y Shakespeare. Pero es muy importante darnos cuenta de que el hecho de tener un lenguaje no quiere decir tener lógica. La lógica, el lenguaje lo único que hace es conectarnos con nuestro pasado, conectarnos con nuestros recuerdos. Si no hemos aprendido lógica, si no hemos aprendido postulados, si no hemos aprendido algo que nos haga que algo cobre sentido, no nos va a entrar nada, las pláticas nos van a parecer aburridas. Por eso la gente siempre se estanca donde mismo, y nada más la gente, por ejemplo en la academia, les metían una enseñanza, Sócrates decía que era parte de ideas, la enseñanza se complicaba, una cosa se apoya sobre otra, otra cosa se apoya sobre otra, y listo, no existe ningún darse cuenta. Lo único que hay es recordar, pero del recuerdo podemos avanzar desde el
animal hasta el hombre, al más inteligente de los hombres. Esta diapositiva ya habíamos presentado, es un avance cuantitativo, no cualitativo, de lo que es el pensar. Entre sería A, un simio entrenado, y el G, un filósofo como Bertrand Russell, y en medio, en B, genio idiota, en el C, Asperger tipo Einstein, en D, promedio a los 30 años, E, promedio a los 40 años. ¿Por qué el promedio de los 30 a los 40 años para la gente normal? Porque aumentamos nuestro caudal de recuerdos y aumentamos nuestras asociaciones con la edad, hasta que llega, por supuesto, la vejez y empezamos ya a mostrar cosas degenerativas. Mileva Maric era emocionalmente mucho más estable y más ser humano que Einstein, y después ya siguen. Miren, esta es una división de la población según su capacidad de sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que enseña a coordinar y unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos. Muchas veces se catalogan, porque ahora tenemos computadoras, en las obras de Shakespeare, cuántas palabras nuevas usó, y en las obras de, por ejemplo, Melville, el de la Moby Dick, cuántas palabras nuevas usó. Entonces se miden las palabras nuevas, porque ya es posible, nomás por poner cuántas veces las palabras, saber cuántas palabras nuevas usó Shakespeare, cuántas palabras nuevas usó Herman Melville, y así. Pero no es nada más las puras palabras, la sintaxis es mucho más compleja. Shakespeare tiene una sintaxis increíble y Herman Melville no logra ni siquiera llegar a los talones de la sintaxis de Shakespeare. Entonces, según la sintaxis, Mario Pei distingue a la humanidad en tres partes, y dense de santos. Yo dividiría a los demócratas en mil partes más. Los aristócratas de la lengua, según la sintaxis, serían los escritores. Los demócratas de la lengua, demos quiere decir pueblo, o sea, el pueblo, el pueblo de la lengua, la medianía de la lengua. Yo la dividiría en 1000 partes más, porque hay gente que son unos burócratas de la lengua. Y los tecnócratas de la lengua, los técnicos, o sea, los técnicos son gente que sabe muchos términos, pero saben muy poquita sintaxis. De hecho, nada más para saber qué tan poca sintaxis tienen, basta leer un manual de instrucciones de un aparato. Es una cosa increíblemente concisa, nada más una gente técnica lo entiende. Este es un libro escrito por un literato que ya estaba escribiendo poemas cuando lo llaman para la milicia, y nos da una versión de lo que es el ejército. El hombre, en el fondo, no es más que un animal, y es solo más tarde, cuando recibe una capa de decencia, como una croqueta la recibe de la harina. La milicia se basa en esto, que uno tenga siempre poder sobre otro. Lo malo es que todos juntos tienen demasiado poder. Supimos que un botón reluciente vale más que 4 tomos de Schopenhauer. Al principio sorprendidos, después indignados, al final indiferentes, constatamos que lo importante no parecía ser el espíritu sino el cepillo para las botas, no el pensamiento sino el sistema, no la libertad sino la rutina. Nos habíamos alistado llenos de entusiasmo y buena voluntad, y sin embargo se hizo todo lo posible para que nos hartáramos. Transcurridas 3 semanas ya no nos parecía inconcebible que un ex cartero con galones tuviera más poder sobre nosotros que el que antes tenían nuestros padres y nuestros profesores, y que todos los núcleos de cultura reunidos, desde Platón hasta Goethe. Con nuestros jóvenes ojos despiertos veíamos que la noción clásica de patria enseñada por los maestros se realizaba allí, por el momento, en un abandono tal de la propia personalidad que nadie se hubiera atrevido a exigírsela al más ínfimo de sus sirvientes. Saludar, cuadrarse, desfilar, presentar armas, dar media vuelta a la derecha, media a la izquierda, golpear con los tacones, aguantar insultos y 1000 otras estupideces. Habíamos creído que nuestra misión sería muy distinta, y nos encontrábamos con que nos preparaban para el heroísmo como quien adiestra
caballos para el circo. Sin embargo, nos acostumbramos pronto. Y como ya lo saben todos se adaptan enseguida. Coge un sencillo ejemplo. Volvemos de hacer instrucción y estamos reventados. Entonces suena una orden: ¡a cantar! Cantamos pesadamente, sin ganas, porque cada uno de nosotros tiene suficiente con arrastrar penosamente su fusil. Por esta razón, como castigo, la compañía da media vuelta y ha de hacer una hora más de ejercicio suplementario. Regresamos, nos vuelven a mandar a cantar y cantamos bien. ¿Qué quiere decir esto? Que el comandante ya se ha salido con la suya porque tiene el poder para hacerlo. Nadie lo censurará, al contrario, lo tendrán por hombre enérgico que no afloja. Alguien descubrió hace mucho que el hombre no es más que un animal, y que si le pone un sargento enfrente de él y que le grite y que le haga sufrir, al final de cuentas el hombre acaba desprendiéndose de su pequeña capa de barniz de individualidad y pensamientos propios, y entonces el recluta abandona su capacidad de pensar. Eso es mucho más fácil entre más joven sea el sujeto y menos recuerdos tenga de lo que deben hacerse. A medida que las armas automáticas mejoran, los soldados mejores disminuyen en edad. O sea, no es posible armar viejos, sobre todo viejos que más o menos saben lo que está pasando, a un niño que no sabe nada de lo que está pasando. El niño es más automático y con las armas se vuelve peligroso y un perfecto recluta. Miren, aquí está un clásico sargento repitiendo la lección que aprendieron, no sé, hace muchos miles de años, de que cuando a un hombre se le trata como bestia, se convierte en bestia. Entonces le grita hasta que a todo él contesta: sí señor, sí señor, sí señor, sí señor, a la orden señor, más fuerte, más fuerte. O sea, la conducta del sargento es irracional desde el punto de vista de Éric Maria Remarque, uno de los aristócratas que de repente también tuvo que meterse a la guerra. Pero es irracional desde el punto de vista de ellos, pero al rato el sargento mete a la horma a los intelectuales y los transforma en autómatas. Eso es lo que quiere el ejército. Aquí están una serie de dibujos de mis años mozos, de cómo era la vida en el ejército. El recluta tiene que empujar al sargento colina arriba y el sargento le tira las cáscaras encima. Miren, aquí está lo que decía Éric Maria Remarque en forma gráfica. O sea, nos educan para la milicia como educan a los caballos para el circo. Bueno, pues aquí está el sargento latigueando al pobre recluta hasta que prácticamente lo obliga a jugar el papel de león. Y del otro lado está grite el sargento, y el recluta corte un árbol que obviamente le va a caer encima, pero toda la lógica se bloquea y lo único que importan son las órdenes y cumplir las órdenes. En la milicia, entre más pronto dejes de pensar por tu cuenta, es mejor. Aquí el sargento le hace la vida imposible al recluta que ya no sabe qué hacer. Aquí está una película que se llamó Corazones de Acero en español, en inglés se llamó Tanque. El héroe de las multitudes, Brad Pitt. Pero nomás imagínense la calidad que está tratando de imbuir. En esa película el sargento obliga a un soldado a matar a un civil alemán y a violar a la madre y a la hija de una casa, amenazando con la pistola a quien se niegue. O sea, ¿de qué se trata? O sea, ya sé que somos bestias, pero tenemos que ser bestias siempre, aún en las guerras. Dice Éric Maria Remarque: lo único bueno del ejército es que llegas a compartir una hermandad con tus compañeros de armas que jamás antes creías que fuera posible. Y bueno, sí, cierto.
en medio de los pozos, de las bombas y de todo, la única cosa que tienes es tu compañero que está junto a ti aguantando la metralla. Dice María Remarque, las pequeñas chispitas de vida que estamos en medio de esta. Si fueran fuegos artificiales, dice, me divertiría viéndolas, pero no puede uno hacer nada. Nomás oye los obuses y te agazapas. No puedes cambiarlos, no puedes modificar nada. Estás simplemente con tu compañero ahí junto a la batalla. Por supuesto que para una nación tener perfectos guerreros, autómatas, le conviene. El sentido de pertenecer los une. Y el país se encargará de crearles nociones de lealtad, dignidad y otras estupideces iguales. Lo único bueno es que la frase de ellos, nadie se queda atrás, eso es una consolación para el autómata. Él sabrá que herido o muerto, de todas maneras, donde lo mande el sargento, de ahí lo van a sacar. Pero como el hábito se hereda y se vuelve un instinto, también la violencia en el hombre se ha vuelto un hábito, porque se le ha hecho un héroe. Es una cosa extraña. Los libros pertenecen a la aristocracia. Las películas pertenecen a la democracia. Las películas suscitan más pasiones que los que suscitan los libros. Y por supuesto las películas son más violentas que los libros. Y si alguien muestra alguna seña de debilidad, alguna ausencia de automatismos y le da cabida a un poco de sentimiento de los que tuvo en su patria con sus propias gentes, es rechazado. Vean a este cuate sosteniendo a una niña porque la vio desamparada en medio del combate, y los demás compañeros ni siquiera lo apoyan, al contrario, lo ven como un bicho raro. Ahora, si fuéramos animales, ¿qué sería lo más normal? ¿Lo que ellos están haciendo o lo que él está haciendo? La única cosa normal es la protección a las crías. Y vean esta pobre niña tan herida, pero no merece la compasión de los compañeros, nada más de uno que de repente se le escapan los automatismos y se sitúa en la vida real. Gracias.